Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu curso de Microsoft PowerPoint 2007. Esta versión es la que actualmente se está preguntando tanto en el examen del sindicato como en el examen de la empresa. Por lo tanto, te invito a esforzarte, a estudiar estas lecciones, a tomar notas y a tratar de aprender la mayoría de los conceptos para que tengas un buen desempeño en tu examen. Como seguramente sabes, PowerPoint es el programa mundialmente preferido para servir de acompañamiento multimedia a aquellas personas que deseen compartir una idea, un pensamiento o el resultado de una investigación. Así que vamos a aprender a utilizarlo en la mayor parte de las funciones que requieres, especialmente para tu examen, pero seguramente aprenderás cosas nuevas que actualmente no dominabas del programa. Como única aclaración, quiero hacerte notar que, dado que se trata de un curso enfocado a pasar tu examen, es muy posible que no veamos todas las aplicaciones, funciones y bondades de este programa, porque para eso deberías tomar un curso especializado para ello. Aquí nos estamos enfocando en los conceptos, ideas y conocimientos que vas a requerir prácticamente para tu examen, pero seguramente tendrás conocimientos adicionales que te serán muy útiles en tu vida profesional. Así es que te quiero invitar a que pases a la siguiente lección, en la cual hablaremos de las principales funciones de las partes que conforman la ventana de PowerPoint. No se diga más, te veo en la próxima lección. Bueno, comenzaremos describiendo los principales elementos de la ventana de Microsoft PowerPoint 2007. Comenzaremos con el botón Office, que ya conoces, que tiene dos columnas. La derecha tiene los documentos recientemente usados, mientras que la izquierda me da la opción de crear una nueva presentación, abrir una presentación que ya existe, guardar los cambios de la que estoy trabajando actualmente. Guardar como quiere decir que me permite guardar mi presentación en diferentes formatos para hacerla compatible con la versión de Microsoft PowerPoint que otros pudieran tener. Este botón de imprimir me permite imprimir en papel mi documento o mi presentación de PowerPoint. Esta opción de preparar me da posibilidades de arreglar mi documento previo a compartirlo, es decir, puedo cifrar el documento, restringir algunos permisos de su uso, incluso agregar una firma digital. También tengo la opción para enviar mi documento ya sea por correo o por fax. Acuérdate que hablamos de documentos, pero en realidad se trata de presentaciones de PowerPoint. También tenemos la opción de publicar mi presentación en formatos, por ejemplo, en un CD, es decir, la empaquetaríamos para que inmediatamente arranque la presentación tan pronto se inserte el CD en la computadora. Y también tenemos la opción para cerrar PowerPoint. Al final quiero mostrarte también que tenemos opciones de PowerPoint, lo que me abre un cuadro de diálogo con opciones para controlar las configuraciones globales de PowerPoint y tener personalizado completamente mi experiencia de PowerPoint. No voy a cambiar nada aquí, por lo tanto le doy cancelar. Continuando con los elementos que conforman la ventana de PowerPoint, tenemos aquí la que ya conoces, que es la barra de herramientas de texto rápido, misma que ya sabes que puedo personalizar. Tengo la barra de título, de este lado tengo el nombre del archivo, en este caso está el nombre provisional propuesto por PowerPoint, del lado derecho tengo el programa que justamente es Microsoft PowerPoint, del que estamos hablando. Tengo los botones de control, que es minimizar, maximizar y cerrar. Aquí no aparecen del lado derecho las barras de deslizamiento, pero si agrego, por ejemplo, con botón derecho una diapositiva, observa que ya me aparece la barra de deslizamiento vertical, y si cambio el zoom aumentando, entonces ya puedo ver también la barra de deslizamiento horizontal. A propósito, déjame regresar a un zoom de 100%, esta es la diapositiva, que es la materia prima con la que trabajamos en PowerPoint. Aquí puedo agregar títulos, textos, puedo agregar fracciones, puedo agregar ecuaciones, gráficas, videos, archivos de audio, etc. Aquí, repito, es el área de trabajo principal. Tengo, como ya sabes, abajo a la derecha la barra de zoom, que ya sabes cómo funciona. Tengo también los botones de vistas. Tengo la vista normal, que es con la que sueles trabajar. Tengo también la vista de clasificador de diapositivas, que me permite moverlas porque las puedo ver todas en miniatura. Y tengo la vista de presentación, que obviamente la presentación está en blanco, por lo cual la ves en blanco también. Le doy clic a escape o escape en el teclado para regresar a la vista de clasificador y entonces regreso a la vista normal para seguir demostrando cómo funciona PowerPoint. También tengo arriba la cinta de opciones, que es esta que ves aquí, también se le conoce como barra de herramientas, y aquí podemos ver que dicha barra o cinta de opciones está dividida en grupos, como ya sabes que ocurre con Excel y con Word. Observa que tenemos varias opciones, tenemos varios menús o pestañas, cada uno de ellos tiene sus propias opciones o herramientas. Ya regresaremos en las próximas lecciones a hablar de cada una de ellas. Tenemos también acá abajo el panel para las notas. Lo interesante de PowerPoint, este es un distintivo de este programa respecto a los otros, es que, como ya dijimos, este programa sirve para hacer presentaciones ante diferentes personas, y aquí en las notas puedo yo agregar los comentarios que quiero mencionar y que no quiero que se me olviden, y como buena práctica acuérdate que todo eso no se escribe directamente en las diapositivas, no lo puedes dejar aquí y posteriormente puedes consultarlo durante tu presentación. Esta información, debo aclararte, no se va a ver en tu diapositiva a la hora que la proyectes, por ejemplo, en un proyector. Tenemos acá abajo la barra de estado, que ya conoces, que me indica el idioma en el que está nuestro PowerPoint, el tema que se está empleando y la diapositiva activa. Observa que si cambio de diapositiva activa también cambia este status que está aquí. Finalmente tenemos aquí el panel de diapositivas, donde van a aparecer todas las diapositivas que conforman mi presentación. Aquí en esta pestaña puedo cambiar a la vista de esquema para ver todos los títulos, subtítulos y temas que están contenidos en mi presentación. Regreso a la vista de diapositivas. Básicamente estos son los elementos que conforman la ventana de Microsoft PowerPoint. En las próximas lecciones te vamos a indicar cuáles son las principales funciones de cada uno de los menús, como puedes mirar aquí. Comenzaremos la próxima lección hablando sobre el menú o pestaña inicio. Así es que te veo en la próxima lección. Bueno, pues comenzamos nuestro estudio con la cinta de opciones, menú o pestaña inicio. Comenzamos primeramente con el grupo portapapeles, mismo que ya conoces. Si selecciono este marcador de posición, el marcador de posición es el recuadro de línea punteada que te dice dónde se va a introducir un texto, una imagen, una figura, etc. Al seleccionar este marcador de posición, se habilitan las opciones del grupo portapapeles. Estas opciones ya las conoces, son cortar, pegar o copiar cualquiera de los elementos que te mencioné, es decir, una figura, un cuadro de texto, etc. Ya conoces también cómo funciona copiar formato, que si yo selecciono el formato de un texto de origen, al presionar después la brochita y seleccionar el texto de destino, el formato de origen se copia. En este caso se copiaría el tamaño, tipo de letra y lo negrito si lo hiciera con este segundo letrero, que es el subtítulo de mi primera presentación. Bueno, me voy ahora al siguiente grupo, que es diapositivas, que este sí es distintivo de PowerPoint. En este grupo puedo crear una diapositiva nueva, pero lo interesante es que al darle clic para crear una diapositiva, me da una serie de opciones de plantillas para que no tenga que quebrarme yo la cabeza. Por ejemplo, si quiero agregar un título y dos objetos, selecciono esta que está aquí y automáticamente mi segunda diapositiva está hecha con sus marcadores de posición para que yo pueda insertar un título y dos objetos justamente acá debajo. ¿Correcto? Ya te va quedando claro. Observa que si yo quiero cambiar el tipo de diapositiva o de plantilla de diapositiva que se me sugirió, que yo escogí, puedo seleccionar diseño y aquí puedo cambiar a otro tipo de diapositiva para que sea exactamente como la que yo necesito.
Bien, para eso sirve diseño, para cambiar el tipo. Ahora, si por ejemplo yo modifico el tamaño o forma o posición de un marcador de posición, observa que si le doy clic aquí a restablecer, llega o se contrae o se alarga, dependiendo de cuál sea el caso, al tamaño original. Y finalmente puedo eliminar una diapositiva. Si la selecciono, le doy clic aquí a eliminar. ¿Correcto? ¿Alguna duda? Observa también que algunas de estas funciones van a estar disponibles colocándose sobre la diapositiva y dando clic derecho. Aquí puedo también hacer algunas de las cosas que ya hice que están contenidas en este grupo de diapositivas. Bueno, al seleccionar el marcador de posición de este título de mi diapositiva, se habilita el grupo fuente que ya conoces. En este grupo fuente tengo la manera o la facultad de cambiar la fuente. Puedo cambiar el tamaño de la misma. Puedo, por ejemplo, si selecciono este texto, puedo aumentarlo o disminuirlo de tamaño. Puedo ponerlo negrito, o cursiva, o subrayado, o tachado, o incluso con sombra. Observa cómo cambia el look o el aspecto del texto al utilizar estas herramientas de fuente. Puedo también inclusive hacer muy estrecho que se sienta casi encima de las letras unas con otras, o puedo hacerlas muy separadas para que haya más espacio. Ahora sí que va a depender de lo que yo esté buscando. También puedo cambiar a que sea tipo todo mayúsculas, a que sea tipo oración, como ya lo tenía, a que solo sean mayúsculas en cada palabra, o solo minúsculas. Para eso es esta opción que está aquí. También tengo manera de cambiar el color del texto, y si quiero borrar todos los formatos que ya tenía y que no me gusta ninguno, simplemente voy aquí a este botón y borro todo el formato. ¿Ves? Me regresa al tamaño original de texto. Voy a regresarlo a la tipo oración. De hecho, aquí debe ser con A minúscula. Bueno, al seleccionar otra vez este marcador de posición, observa que también se me habilita el grupo párrafo. El grupo párrafo, ya lo conoces, me permite agregar viñetas para listas que no están numeradas. Aquí agrego listas numeradas. Aquí puedo agregar sangrías, cosa que ya conoces. Con esto, si por ejemplo tengo hola a todos otra vez. Por ejemplo, si yo tengo dos letreros aquí en mi marcador de posición, puedo con esta opción reducir el espacio de interlineado entre un otro y otro letrero. Observa que hago esto y se reduce, pero también puedo aumentar a 2.5 líneas o 2.5 espacios de interlineado entre una y otra. Le doy clic a Control Z y regreso a como tenía originalmente mi subtítulo. Por último, te muestro que puedo alinear mis textos de manera horizontal mediante estos botones que ya conoces, o de manera vertical mediante este botón. Ahora sí que están todas las opciones habidas y por haber para que tu presentación quede justo como la imaginas. También tengo la opción del texto de girarlo. Observa que lo puedo girar así. Vamos entonces a dar un poquito más de espacio para que quede mejor. Lo puedo girar de esta manera, de esta otra. Voy a regresarlo a como estaba originalmente y a reducir un poquito este marcador de posición. E incluso puedo convertir en Smart Art, como puedes mirar aquí. Ahora sí que tiene que ser de tal manera que te quede a tu gusto y que cause el impacto que estás buscando. Eso fue todo en cuanto al grupo párrafo. Respecto al grupo dibujo, en el que ahora estoy, observa que tengo las principales herramientas de dibujo, no todas, pero sí las principales al alcance de mi mano. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar un rectángulo con bordes redondeados, que te parece una flecha, y puedo dibujar, por ejemplo, este triángulo. Al dibujar estas figuras, observa que se activan automáticamente estas opciones que están acá. Por ejemplo, si las tengo encimadas, yo lo que quiero es que la flecha esté hasta el frente. Selecciono la flecha, le doy clic a organizar, le doy clic a traer al frente. Ya tengo la flecha hasta el frente. Tengo estilos rápidos para que no tenga que quebrarme la cabeza y darle estilos bonitos a mis figuras. Por ejemplo, hago esto, selecciono esta para esta y esta podemos seleccionarle este estilo, por ejemplo. Fijas, ahora sí que varios estilos para que, repito, yo no tenga que inventar el agua azucarada ni el hilo negro. Puedo, desde luego, si las selecciono todas, hacer que las puedo, por ejemplo, agrupar. Aquí en organizar las puedo agrupar. Las puedo aquí mismo desagrupar. Puedo hacer que aparezca el panel de selección que ya conoces que aparece aquí. Observa que las tres figuras están seleccionadas. Al darle clic aquí, en otro lado se deseleccionan y para eso sirve este panel. Lo voy a cerrar por el momento. Ya sé que son los estilos rápidos, pero yo puedo cambiar si quisiera específicamente a un color de figura que me satisfaga más. Puedo cambiar incluso el contorno de la figura, me refiero al color, para que sea exactamente como yo lo imagino. Y también puedo dar algunos efectos, incluso efectos tipo 3D. Puedo dar efectos, por ejemplo, de este resplandor que está aquí. Todo el chiste está, repito, en que la presentación y las figuras y todos los elementos complementen el look o la apariencia que estoy buscando. Bien, básicamente esto es lo que tiene que ver con el grupo dibujo. Finalmente voy al grupo edición, que también ya debes conocerlo, que me permite buscar elementos de texto en toda la presentación, reemplazar un texto con otro, que ya lo sabemos hacer, e incluso seleccionar todas las figuras, incluidos los marcadores de posición, no seleccionar nada, o incluso que vuelva a aparecer el panel de selección. Observa que hay varias maneras para acceder a dicho panel. Básicamente es todo lo que tenía que mostrarte respecto a estas cintas de opciones de inicio. Espero que te haya gustado la lección y sin nada más, te espero en la próxima lección donde hablaremos de las cintas de opciones insertar. Vamos a hablar ahora de la cinta de opciones, menú o pestaña insertar. Esta se parece mucho a la de Word y a la de Excel, por lo tanto muchos de los conceptos y herramientas ya te parecerán familiares. Comenzamos entonces con el grupo tablas, donde como es lógico, como puedes mirar, puedo insertar una tabla a partir de esta cuadrícula seleccionando la cantidad de columnas y renglones que yo desee. También puedo insertar la tabla a partir de este comando, este cuadro de diálogo, mejor dicho, especificando cuántas columnas y filas quiero que tenga la tabla. Creo que es muy difícil hacerlo así, no es difícil, pero es más lógico hacerlo utilizando esta retícula o cuadrícula. Puedo insertar una tabla desde cero aquí, no te lo recomiendo porque le das clic aquí y entonces tienes que trabajar de cero con el diseño y luego seleccionar cuántas columnas quieres que tenga. Tienes que hacer un montonal de cosas, ¿no? Creo que la mejor manera es hacerlo a partir del sistema que tenemos, pero por ejemplo aquí tengo que dividir las celdas, cuántas columnas quiero, cuántas filas. Se puede, sí se puede, pero evidentemente es más latoso y más tardado. Por lo tanto, yo te recomiendo que utilices la retícula que acabamos de ver para poder insertar una tabla, que es justamente esta. Bien, vamos entonces al siguiente grupo que es ilustraciones. Ya lo conoces básicamente. Puedo insertar una imagen a partir de un archivo, una imagen prediseñada a partir de este álbum que tengo aquí, que es el álbum o panel de control de imágenes prediseñadas, lo voy a cerrar. Si quiero insertar una fotografía pero que no esté solita, sino que forme parte de algún álbum, le doy clic aquí, de tal manera que se abre este pequeño cuadro de álbum de fotografías que me permite construir primeramente ese álbum con estas herramientas, y una vez que tengo ese álbum de fotografías terminado, le doy clic a crearlo para insertarlo como parte de la presentación. Le voy a dar clic aquí a cancelar porque no lo vamos a hacer. Ahora tengo la opción de agregar formas, como puedes mirar aquí. Ya las conoces, por lo tanto no les haremos mucho caso el día de hoy. Puedo insertar un Smart Art, que ya los conoces, de Word y de Excel. También puedo insertar un gráfico, que también ya los conoces de Word y de Excel. Le doy clic a cancelar. Si selecciono este marcador de posición, recuerda que el marcador de posición es el recuadro de líneas punteadas que te permite saber dónde voy a insertar un texto, una imagen, una gráfica, etc. Eso es específico de aquí, de PowerPoint. Cuando selecciono este marcador de posición, se me habilita en el grupo vínculos dos opciones. Insertar un hipervínculo, que ya lo hemos hablado en Word y en Excel, que me permite, por ejemplo, que al dar clic a este marcador de posición me lleve a otro programa, me lleve a un sitio web, me lleve a otra parte o a una diapositiva incluso dentro de esta misma presentación. No lo vamos a hacer porque está creo que claro. También, esta es una cosa que es específica de PowerPoint, al seleccionar aquí este marcador de posición, observa que tengo la opción de asignarle
acciones específicas, valga la expresión, al clic del mouse o incluso a la acción del ratón, para que, por ejemplo, cuando se le dé clic al marcador de posición, me lleve a un hipervínculo. Puede ser una diapositiva siguiente, anterior, al fin de la presentación, etc. Si también doy clic, como dice aquí la opción, puede ser que se ejecute un programa distinto a PowerPoint, o que se ejecute una macro suponiendo que tuviera una, o incluso que se reprodujera un sonido, en dado caso que tuviera alguno previamente grabado. Doy clic a cancelar porque creo que está claro para qué sirve esta opción de acción. Vámonos al siguiente grupo, que es el grupo texto. Observa que me da la opción de agregar un cuadro de texto. Cuando inserto uno, se abre el menú herramientas de diseño, el submenú o subcinta de opciones, que es formato, para poder modificar este cuadro de texto. Creo que todas las herramientas ya las hemos hablado previamente, por lo tanto no vamos a andar en ellas. Muy bien, me regreso a la cinta de opciones, insertar, y observa entonces que puedo agregar un encabezado y pie de página. Aquí está la opción de inclusive agregar fecha y hora, que esa es la función que hace si doy clic a este botón que está acá, nada más que este es un acceso directo. También puedo agregar número de diapositivas si yo quisiera. Este botón que está arriba me abriría, observa, el mismo cuadro. Es el mismo cuadro de diálogo para que inserte el número de diapositiva. Estos dos son accesos directos para hacer funciones específicas que también se pueden encontrar en este cuadro de diálogo, inclusive cómo insertar un encabezado y un pie de página. Doy clic aquí a cancelar, creo que está claro. Si quiero insertar un word art, que es un letrero de Word con un estilo así bonito, para eso es este botón, ya lo hemos hecho. Ahora, si regreso a este marcador de posición, automáticamente se activa el poder insertar un símbolo de los que ya conoces, de latín, de griego, operadores especiales como el más menos, no es igual, etc. Ya lo hemos hablado en Word y en Excel. También puedo insertar un objeto, ya lo hemos hablado porque el icono es un poquito diferente, pero es lo mismo. Insertar una ecuación, insertar una hoja de Excel, insertar una tabla de Excel, una gráfica de Excel, insertar otra presentación de PowerPoint dentro de esta, etc, etc. Para eso sirve insertar un objeto, es un objeto externo a PowerPoint. Le clicas a cancelar. Por último, tengo el grupo Clip Multimedia, que es un poquito diferente en Word y en Excel. Aquí es digamos, algo muy específico de PowerPoint, lo que me permite insertar, por ejemplo, a partir de un archivo de una película o video. Si quiero que mi presentación en alguna diapositiva tenga un video que se reproduzca, pues tengo que insertarlo a partir de una carpeta aquí mismo en la computadora. Si tengo un sonido que ya grabé, es decir, un audio, una entrevista, lo que sea, incluso un sonido a partir de la galería multimedia, que solamente tenemos dos opciones en este caso, puedo hacerlo utilizando este botón que dice sonido de archivo. Bien, básicamente así es como funciona la cinta de opciones, menú, pestaña, insertar. Nada del otro mundo, casi todo ya lo conocías, por lo que te invito a que pases a la siguiente lección. La cinta de opciones diseño es tan sencilla como poderosa como podrás darte cuenta en los momentos. Me va a permitir embellecer mi presentación. Comencemos entonces con el grupo Configurar Página. Al dar clic a Configurar Página, a este botón de herramienta, se abre este cuadro de diálogo que me permite cambiar las dimensiones de la diapositiva. Observa que tenemos una diapositiva en formato anterior de que estoy hablando. Si doy clic aquí a cancelar y le doy clic a F5 para que se convierta en forma de presentación mi diapositiva, observa que me quedan dos franjas negras a los costados. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pantallas modernas de 7 años para la fecha utilizan un formato 16:9. Es decir, si doy clic aquí otra vez a Configurar Página y cambio presentación en pantalla 16:9, observa que doy clic a aceptar y se vuelve más larga la diapositiva. Al dar clic a F5 otra vez, observo que la diapositiva ya llena toda la pantalla. Esa es la razón. Vamos a dejar este tamaño de diapositiva por lo pronto. Muy bien, en este mismo cuadro de diálogo puedo hacer que la diapositiva sea vertical o no. Puedo cambiar a dimensiones específicas en centímetros o incluso puedo darle otros tamaños a la diapositiva dependiendo si voy a entregarla en papel o va a ser en pantalla. Le doy clic a cancelar entonces. Ya viste qué opciones hay. En orientación de diapositiva puedo hacerla que sea vertical u horizontal. Obviamente para una pantalla, pues lo normal es que la presentación sea en horizontal. Vamos a pasar ahora al grupo temas, que es este que está aquí. Este grupo es sumamente importante porque me da una serie de opciones de diseños de diapositiva prediseñados para que yo pueda escoger entre ellos o incluso descargar más de Office Online de tal manera que la presentación quede a mi gusto. Vamos entonces a escoger, por ejemplo, este tema que está aquí. Al darle clic, observa cómo se transforma esta diapositiva. No se te olvide que la diapositiva va a ser un poquito diferente dependiendo de cuál sea el diseño que se utilice. Acuérdate que yo puedo cambiar el diseño entre esas opciones y observa que cambian un poquito los colores. Pero si volvemos al diseño a diapositiva de título, que es en la que estaba, observa cómo se va modificando el diseño dependiendo de qué haga yo. Aquí tengo ya mi diapositiva con este tema que escogí y que se llama concurrencia, y lo que voy a hacer es que tengo, para variar, opciones de combinaciones de colores. Aquí están por nombre y observa que va cambiando la combinación de colores, insisto, en la diapositiva, no importa que sea el mismo tema concurrencia. No selecciono nada, también acuérdate que puedo cambiar, igual que en Excel, puedo cambiar las fuentes sin cambiar los colores, o puedo incluso cambiar o variar los efectos de las figuras que dibuje a través de las herramientas de Office, Word, Excel y PowerPoint. Muy bien, creo que ya queda claro cómo utilizar estas opciones porque ya lo hicimos en Excel. Finalmente tengo el grupo fondo. Es interesante porque el fondo lo puedo variar. También tengo esa posibilidad de que el fondo, observa que puede ser con un degradado, puede ser con tramas, puede ser con colores sólidos, claros. Obviamente debo escoger aquel que vaya de acuerdo, con lo que deseo yo hacer o la impresión que quiero causar mediante mi presentación. Muy bien, también puedo yo ocultar los gráficos de fondo. ¿Cuáles gráficos? Pues justamente esos que estaban aquí. Se ocultan mediante esta opción. Si los quiero volver a ver, pues deselecciono esa palomita. Bien, básicamente así funciona este menú, pestaña o cinta de opciones. Espero que te sea de utilidad y si no hay dudas, te veo en la próxima lección. Así como la cinta de opciones llamada diseño tenía como función hermosear tu presentación y dejarla con la apariencia que tú deseas, la cinta de opciones animaciones tienen por objetivo que puedas hermosearla y hacerla atractiva mediante influir en la manera en que la presentación va fluyendo. Básicamente hay dos recursos que se pueden utilizar para cambiar o hacer personalizada la manera en que fluye tu presentación. Uno de los dos recursos son las animaciones, que específicamente tienen injerencia en cómo se van presentando los marcadores de posición, como estos que tengo aquí. Y el otro recurso son las transiciones, que influyen en cómo se va a presentar una diapositiva antes de pasar a la siguiente o después de pasar a la siguiente. Ahorita se va a ver de qué te estoy hablando. Bueno, vamos a hablar específicamente del grupo animaciones y te hago notar que voy a brincarme a propósito del grupo vista previa y vas a ver por qué. Hablando de las animaciones, puedes controlar la manera en que estas se presentan, es decir, cómo se van desplegando, entrando, saliendo o resaltando incluso los marcadores de posición. ¿De qué te hablo? Por ejemplo, al seleccionar este marcador de posición me dice que no tiene ninguna animación.
Entonces, al dar clic a la flecha, podría, por ejemplo, seleccionar esta que dice desvanecer. Si la selecciono, observa que se mira cómo se presentaría a la hora de que arranque la presentación. Si quiero volver a ver nuevamente cómo es el efecto que agregué o la animación que agregué a este marcador de posición, le doy clic aquí a vista previa y se vuelve a reproducir. Te decía yo que las animaciones tienen injerencia específica en los marcadores de posición, de tal manera que yo puedo agregar a este marcador su propia animación. Por ejemplo, puedo agregar este barrido. ¿Te fijas? Que mi presentación se despliega de una manera, esta otra, hay que emoción, se presenta de otra. Obviamente, si le doy clic aquí otra vez a vista previa, observa que se va mirando cómo se despliegan cada uno de los marcadores de posición. Ahora, si yo quiero hacer algo más específico, puedo seleccionar aquí personalizar animación. Y se abre este panel de control de la personalización de las animaciones. Observa que, por ejemplo, aquí tengo estas dos que son las que hice mediante esta función que está acá, pero aquí lo puedo hacer mucho más específico. Por ejemplo, puedo hacer que la animación arranque o inicie cuando doy clic con el ratón, o que inicie con la anterior, es decir, que si arranco una animación, arranque la siguiente, o incluso si después de que arranco una animación, la siguiente va a arrancarse solita. Observa, es interesante eso porque finalmente permite que sea muy específico la manera en que se van desplegando las animaciones. Incluso puedo cambiar el tipo de animación que quiero emplear. Observa que tengo aquí clasificadas básicamente en tres tipos las animaciones. En animaciones de entrada, para cuando el marcador de posición entre, tengo el tipo de énfasis que no quiero que salga el marcador de posición, sino que solamente se resalte. Y tengo, por si quiero que salga ese marcador de posición, tengo estas opciones. Muy bien, también puedo personalizar en todos los casos la trayectoria de la animación. Si por ejemplo escogí que flotara dicho marcador de posición, puedo hacer que vaya de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, en diagonal, etc. Eso permite personalizar aún más la animación. Bien, y obviamente, por ejemplo, aquí puedo ir reproduciendo para que mires cómo se vería en todos los casos. Y observa incluso que también puedo temporizar, como vas a ver, puedo temporizar cuando se lleve a cabo una animación o no. Observa que también puedo personalizar qué tan rápido se tiene que dar o qué tan lento. Por ejemplo, si le doy clic a muy rápido, observa que si le doy clic aquí a reproducir, se despliegan más rápido mis marcadores de posición. Para eso sirve este panel para controlar y hacer todo eso. Obviamente puedo agregar más efectos, dependiendo si por ejemplo quisiera que este marcador saliera, o formato persianas, lo puedo agregar aquí. Y si le doy clic aquí a reproducir, observa que se va dando todo tal cual lo programé. Haz cuenta que vas a programar de una manera visual. Bien, básicamente para eso sirve este panel, que así es como se hacen las animaciones, que insisto, tienen injerencia específica en los marcadores de posición. Voy a quitar todas las animaciones para que no hagan mosca, ahora que te voy a explicar el otro recurso que son las transiciones de diapositiva. Las transiciones de diapositiva tienen injerencia cuando, por ejemplo, ya utilizaste una diapositiva y quieres pasar a la siguiente y lo que deseas es que haya un efecto entre una y otra. Aquí quiero aclararte que muchas veces por tratar de saturar de transiciones y animaciones, porque puedes tener las dos simultáneamente, muchas veces las personas pierden seriedad en su trabajo porque distraen a tu audiencia. Yo te invito a que seas muy moderado o moderada en la manera en que utilizas las animaciones y las transiciones. Dicha esta aclaración o sugerencia, vamos a agregar, por ejemplo, para esta segunda diapositiva, una transición. Es decir, la transición va a ocurrir después de que deje la primera diapositiva. Y aquí tengo muchísimas opciones de transición, algunas más sencillas, otras bastante más llamativas. Y las llamativas muchas veces es cuando te comento que muchas veces las llamativas son las que le quitan seriedad a tu trabajo. Busca alguna discreta, por ejemplo, quizás esta que están aquí, estos barridos. Ahora sí que va a ser muy dependiente de, por ejemplo, esta que va empujando una diapositiva con la otra, va a depender mucho de tu audiencia. Por ejemplo, vamos a arrancar la presentación con F5. Y observa que arranca mi primera diapositiva. Acuérdate que quité las animaciones de estos dos letreros, de tal manera que por eso no hay animación. Pero si doy clic al botón izquierdo de mi ratón, observa que se da la transición. Observa que la transición tiene injerencia en toda la diapositiva. Bien, le doy clic a Escape para terminar la presentación. Creo que ya te quedó claro cómo funcionan las transiciones. En las transiciones yo puedo, por ejemplo, agregar un sonido. Vamos a suponer, por ejemplo, que en esta voy a agregar un sonido. Y aquí nuevamente te invito a ser muy discreto, muy cuidadoso en la manera, en el sonido que escoges, porque eso le da seriedad o se la quita a tu presentación. Por ejemplo, agrego el efecto de caja registradora, de tal manera que si arranco la presentación con F5, me aparece la primera diapositiva y observa que el sonido se lo agrega a la transición de la segunda. Observa. Se escuche el sonido de una caja registradora, ¿no? Y así es como te sugiero que cuides mucho si le agregas un sonido. Puede ser que sea rápida, lenta o media la transición. Incluso puedes seleccionar todas las diapositivas y aplicar la misma transición, el mismo sonido a la misma velocidad a todas las diapositivas. ¿Qué te parece? Solo termino esta lección mencionándote que tengo dos opciones para hacer que mis transiciones se den, ya sea después de un cierto tiempo. Por ejemplo, imagínate que voy a hacer que a los 3 segundos solita la transición se dé, es decir, que cambie de diapositiva, o incluso puedo hacerlo con el clic del ratón como dice ahorita, o puede ser cualquiera de las dos cosas la que pase primero. Vamos a quitar esta opción de clic con el mouse, le doy clic a F5 y observa que tengo esta presentación y a los 3 segundos se va a dar la transición hacia la segunda. ¿Correcto? Básicamente así es como funciona esta cinta de opciones y animaciones. Una vez que a través de diseño y animaciones, que son las cintas de opciones que recientemente estudiamos, pudimos llevar la diapositiva al aspecto y presentación que queríamos, lo que sigue es prepararnos para presentarla. Y aquí es donde entra el menú pestaña o cinta de opciones llamado presentación con diapositivas. Vamos entonces por grupos. En el primer grupo a la izquierda tenemos iniciar presentación con diapositivas. El primer botón, como su nombre o descripción lo dice, es arrancar la presentación desde el principio. Le doy clic aquí y automáticamente comenzamos, como es lógico, con la primera diapositiva. Si le voy dando clic al botón izquierdo del ratón o la flecha hacia abajo del teclado, voy cambiando de diapositiva hasta llegar a esta diapositiva negra que indica que he terminado la presentación. Bien, no tiene mayor chiste. Ahora imagínate que tú deseas arrancar tu presentación desde una diapositiva que no es la primera, entonces te colocas sobre esa diapositiva, digamos que es la número 2 en mi caso, y le doy clic a desde la diapositiva actual. Observa que empezamos a partir de esta diapositiva. Muy bien, vamos otra vez terminando la presentación y ahora vamos a explicar para qué sirve presentación personalizada. El botón presentación personalizada, le doy clic y observa que se me despliega esta opción que es presentaciones personalizadas 3 puntitos. ¿Para qué sirve esta opción? Es sumamente poderosa e interesante, te platico. Imagínate que eres un doctor y que das clases, doctora, no importa, y que das conferencias, mejor dicho, que duran todo el día, 5 o 6 horas. Y entonces a alguien se le ocurre invitarte a dar una pequeña clase de 15 minutos a algunos niños de una primaria y tú aceptas gustos hacerlo. Entonces no puedes, evidentemente, si utilizas una presentación de 100 diapositivas o 150 en tu ponencia de 4 o 5 horas, pues no vas a poder usar todas. Hay quien, sin saber usar esta opción, se le ocurre o se le podría ocurrir generar un archivo con solo las diapositivas que va a requerir. Pero como sabemos manejar bien PowerPoint, te voy a enseñar que tú puedes crear una presentación personalizada, es decir, más pequeña con esta opción. Le doy clic a nueva y vamos a imaginar que solamente requieres la primera diapositiva. Obviamente puedes agregar 30 o 20 o 10 nada más de tu presentación original. Le das clic aquí y agregar y aquí estas diapositivas van a ser las que conformen tu presentación personalizada. Entonces voy a agregar esta solamente para mostrarte que si quiero cambiar las órdenes las puedo cambiar mediante estas flechas. Voy a quitar esta que está aquí de maltratar porque solo quiero que contenga esta diapositiva en este caso.
Una vez que lo tengo, reviso qué nombre se le va a dar, puedo dejarle este o poner yo uno en particular, presentación niños primaria no sé qué, y entonces le doy clic a aceptar. Al hacerlo, observa que ya tengo esta presentación, le doy clic a mostrar. Al hacerlo, observa que se dispara automáticamente el inicio de la presentación, y si le doy clic a avanzar en mi presentación, observa que nada más estaba esta diapositiva. De esta manera, insisto, no tienes que crear una presentación con menos diapositivas para un caso en particular, porque con esta función lo haces rápido y sin trabajar doble y con un solo o con el mismo archivo. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Obviamente, aquí la tengo disponible esta que está aquí, incluso podría eliminarla si ya no quiero que esté. Vamos a hacer que la elimino, la vamos a quitar y ya nada más me queda, de hecho no me queda ninguna presentación personalizada, ya nada más me queda mi presentación original. Es interesante esta función, ¿no? Muy bien, ya que entendimos para qué sirven estos botones de iniciar presentación con diapositivas, pasemos ahora al grupo configurar. En el grupo configurar puedo hacer una configuración, valga la expresión, de la presentación. Aquí puedo hacer varias configuraciones interesantes, como escoger qué tipo de presentación voy a dar, si va a ser por un orador o solo la voy a examinar de forma individual, la voy a examinar como una exposición. Observa todas estas funciones que tengo yo aquí. Observa también que puedo dejarla en ciclo, es decir, que una vez que llegue la diapositiva final, vuelva a empezar con la diapositiva número 1 hasta que presione la tecla Escape. Puedo mostrarla con o sin narración, te voy a mostrar que es una narración, y puedo mostrarla incluso sin animaciones. Imagínate que le puse animaciones, pero ante quienes voy a presentarla no les va a gustar las animaciones, puedo hacer que se presente sin animaciones. También te puedo utilizar diferentes colores de pluma, pero observa que la primera pluma que me aparece es la roja. Puedo hacer que la primera que me aparezca sea de algún otro color dependiendo mis necesidades. Puedo, en dado caso, mostrar solo un rango de diapositivas. Podría hacer que solamente, aunque tenga programado el cronómetro para que se cambie de diapositiva, podría programarla para que solamente cambie de forma manual, o si utilizar los intervalos de diapositiva que ya guardé. Interesante, ¿no? La puedo hacer sin crear otra diapositiva, ni modificar mi diapositiva, mi presentación, quiero decir. Puedo hacer otra presentación con configuraciones diferentes, sin, repito, tener que hacer otra. Muy bien, aquí puedo aplicar la vista de moderador, que en un rato te la voy a platicar. Es una de las mejores cosas que trae PowerPoint a partir de esta versión. Yo lo utilizo mucho, no en esta versión, sino en la versión más nueva, y te voy a explicar en un momento para qué sirve. También puedes utilizar esta opción de aceleración de gráficos de hardware para que tu procesador de tu computadora te dé más galleta y puedas presentar, por ejemplo, videos en tu presentación de una manera mejor. La voy a deseleccionar. Por último, puedes cambiar la resolución a la que la presentación se va a transmitir. Te voy a explicar un poquito más de eso más adelante, pero obviamente, mientras mayor sea la resolución, tienes una fidelidad mayor, pero es más difícil para la computadora procesarla. Muy bien, entonces le doy clic aquí a cancelar y ya sabes para qué sirve configuración de la presentación. Otra alternativa para cuando quieres presentar una presentación, valga la expresión, con unas diapositivas limitadas o que algunas no se vean, es utilizar esta función. Por ejemplo, si le doy clic a ocultar diapositiva, observa que se sombrea, y si le doy a arrancar la diapositiva desde el principio, solamente va a aparecer esta diapositiva y la siguiente no aparece porque está oculta. Para volverla a mostrar, le doy clic aquí en este mismo botón. Puedo hacerla con una o con más diapositivas y, por ejemplo, ocultarlas sin pares, las pares o solamente las que yo quiera. Interesante, ¿no? Vamos entonces a explicarte que mediante grabar narración, puedo yo estas mismas palabras, mientras voy dando la presentación, puedo ir grabando mi narración de tal manera que si yo no puedo o no deseo estar presente en una ponencia, mi voz se va a escuchar, se van a ver las diapositivas, pero no tengo que estar yo porque va a estar grabada la voz. No puedo hacerte una demostración de esta función porque no tengo compatibilidad entre este PowerPoint y el micrófono que tengo usando. Por lo tanto, no voy a hacerte una demostración solamente para que sepas cómo se hace. Tengo otra función también en este grupo que se llama ensayar intervalos. Esta función es interesante porque te permite calcular qué tanto vas a tardar entre una diapositiva y otra. Observa. Arrancamos esta función y observa que van 2-3 segundos transcurridos desde que estoy en esta presentación. Vamos a imaginar que ya terminé de hablar de ella y paso a la siguiente con esta flecha. Ya estoy en esta, observa que el cronómetro se reinicia, el cronómetro global sigue funcionando y entonces vamos a darle para adelante y se termina la presentación. Me aparece un letrero donde me dice cuánto duró toda la presentación y me pregunta que si quiero guardar esos intervalos para utilizarlos cuando se vea la presentación. Le digo que sí, para que se guarden, y voy automáticamente a esta vista que es el clasificador de diapositivas. Observa que cada una tiene el tiempo asociado de acuerdo al ensayo que hice ahorita. Si se palomea esta opción de utilizar intervalos ensayados, le doy clic a presentación desde el principio, voy a soltar en este momento el ratón y observa que mientras hablo va a cambiar o se va a hacer la transición entre una diapositiva y otra. Mientras voy hablando y así observa que puedo, mira, ya se hizo el cambio. Así puedo yo de esta manera establecer cuánto es el tiempo apropiado entre una diapositiva y otra para que se haga la transición. ¿Viste? Ya se acabó. Le doy clic a Escape y regreso a la vista normal. Obviamente si despalomeo esta opción, aunque estén grabados los intervalos, tendré que cambiar mi presentación de manera manual en lo sucesivo. Por último, vamos a hablar del grupo monitores. Es sumamente interesante esta opción porque ahorita estoy trabajando con una sola computadora. Pero imagínate que vas a proyectar tu presentación ante un auditorio y vas a mandar la señal a un gran proyector o vas a mandar la señal a otro monitor externo. Para eso sirve esto que está aquí. Uno, resolución te permite saber en qué resolución, o es decir, en qué nivel de calidad o de nitidez se van a proyectar tus diapositivas, tus videos y todo lo que tengas insertado. Puedes escoger esta, que es la más bajita, te da mínima fidelidad, pero el procesador de la computadora lo va a trabajar mejor. Esto es indispensable cuando trabajas con una computadora viejita. Y esto, que es la máxima resolución, es la mejor, se va a desplegar con mayor fidelidad, pero en un procesador lento, de una computadora lenta, pues vas a tener problemas. Ahora sí que tendrás que hacer ensayos para que escojas la correcta. Yo voy a utilizar la máxima fidelidad. Por último, esta es la vista de moderador. ¿Qué es esto? Aquí déjame cerrar este letrero y te explico rápido. A partir de esta versión de PowerPoint es posible utilizar algo que se llama vista de moderador. ¿Qué es esto? Voy a poner mi puntero aquí y observa en la imagen, voy a hacer un acercamiento de la imagen. Observa que mientras la audiencia va a ver la pantalla de arriba, que es la presentación de PowerPoint sencilla, yo voy a ver la pantalla de abajo en mi computadora. Obviamente implica que tenga un proyector o un cañón conectado u otro monitor. Yo voy a ver la vista de abajo. ¿Y para qué sirve esto? Pues muy sencillo. Me va a permitir ver mis notas sin que la audiencia las vea. Me va a permitir navegar fácilmente entre una diapositiva y otra. Me va a permitir intercalar entre el puntero láser virtual y la pluma. Me va a permitir solamente mostrar ciertas diapositivas. Para eso sirve la vista del moderador. Es sumamente útil. Yo lo utilizo con frecuencia. Bien, básicamente así es como funciona la cinta de opciones presentación con diapositivas. Espero que te quede claro. Si no, ya sabes que nos puedes preguntar tus dudas por el chat. Y si no, te veo en la próxima lección. En el caso del menú, pestaña o cinta de opciones revisar, que es el que vamos a ver en esta lección, tenemos muchas de las funciones que ya hemos aprendido anteriormente en Word y Excel. Tenemos en el grupo revisión, pues la revisión justamente de la ortografía mediante este botón, nos dice PowerPoint ya terminó de revisar. Tenemos la opción a través de este panel de referencias, encontrar referencias, como podemos ver aquí, de diferentes cosas. Podemos encontrar sinónimos de palabras, por ejemplo, sinónimo de esta palabra emoción. Ya son cosas o funciones que ya hemos visto. Podemos traducirla a diferentes idiomas, desde español de España, inglés, por ejemplo, o a esta lista de idiomas que aparecen aquí. Son cosas que ya hemos hecho. Obviamente es importante que establezcas en qué idioma está cada uno de los marcadores de posición para que entonces la búsqueda de referencias, de la traducción y todo eso esté
acorde. Bien, básicamente así funciona este grupo que ya dijimos, ya conoces. Vamos a comentarios, vamos a imaginar que vamos a hacer un comentario sobre este marcador, le doy clic aquí en comentario, y mi presentación, vamos a decir que es mi primer presentación. Este es el comentario que estoy haciendo, obviamente tú puedes poner algo bastante más relevante que eso, y salgo de esa área de manera que queda una pequeña marca que dice PB1, donde sé que hay un comentario insertado. Esta opción de mostrar marcas es para que se oculten o que se muestren las marcas que hacen referencia a diferentes comentarios. Obviamente puedo modificar los comentarios, le doy clic aquí tengo ya la opción para poder modificar, puedo navegar entre comentarios dependiendo si tengo más de uno, puedo, ya dijimos, generar otro nuevo, o incluso puedo eliminar este que está aquí. Vamos a eliminarlo. Son funciones que, repito, ya hemos hecho en Word y en Excel. Tenemos también el grupo proteger y que puedo proteger la presentación mediante acceso restringido. Aquí también se me pide que tenga una cuenta en Information Rights Management, cosa que no pensamos hacer. Le doy a cancelar. Finalmente tengo este grupo entrada manuscrita que me permite insertar de manera manuscrita a través de una pluma textos o alguna otra cosa. No lo voy a hacer porque ya sabemos hacerlo. Le doy clic aquí a cerrar y de esta manera es que hemos terminado de estudiar las siguientes opciones revisar. ¿Qué te parece? Te veo en la próxima lección. Bueno, para finalizar este curso vamos a ver la cinta de opciones vista. Es cierto que tengo esta cinta de opciones llamada complementos, pero a la mayoría del público no se le va a mostrar esta opción porque en mi caso se muestra porque el software que estoy utilizando para grabar este curso es compatible con PowerPoint y este software en conjunto con PowerPoint me da opciones adicionales para poder crear cursos como este. Por lo tanto, la mayoría no va a ver esta cinta de opciones llamada complementos. Me regreso a vista y vamos a enfocarnos en hablar de vista. Comenzamos con este grupo que se llama vistas de presentación. En vistas de presentación voy a ver estas mismas vistas que tengo yo acá abajo, solamente aquí las veo en mi cinta de opciones. La vista normal es la que ya conoces, donde estoy en el área de la diapositiva, el panel de notas y el panel de diapositivas. Ya lo conoces. Si me voy a clasificador de diapositivas, aquí puedo ver cuál es el orden que va a seguir viendo una vista global, mi presentación. Aquí puedo ver e incluso reacomodar las diapositivas. Si me voy a la página de notas, puedo mirar, por ejemplo, las notas que hice para esta primera diapositiva. Y observa que no tengo notas, pero aquí las puedo ir agregando si veo conveniente. Las voy a quitar porque no voy a agregar nada. Pero observa, si regreso a la vista normal y me regreso a esta diapositiva donde sí tengo una nota, voy a la página de notas y observa que aquí se mira. Voy a hacerme un acercamiento y aquí se puede ver la anotación. ¿Correcto? Muy bien. Lo que hacemos ahora, ya viste estas vistas, bueno, falta nada más la de presentación con diapositivas, que no le doy mucha importancia porque ya la conoces, porque ya lo estuvimos utilizando en lecciones anteriores. Ahora voy a pasar a estos tres botones que son patrón de diapositivas, de documentos y de notas. Cuando tú tienes que hacer o quieres hacer la modificación de todas las diapositivas para que se adapten a alguna figura que, por ejemplo, un logotipo que quieres que aparezcan en todas, puedes copiar y pegar de una en una, pero en una presentación de 100 diapositivas es engorroso. Algo que se puede hacer es ir a la vista de patrón de diapositivas y observa que yo puedo agregar cosas que afecten a toda la presentación. Por ejemplo, aquí puedo escoger, por ejemplo, el estilo del fondo, puedo cambiarlo, algo que es un poquito más claro y observa que al darlo o al aplicarlo en esta primera diapositiva del patrón de diapositivas se aplica a todas las demás. Aquí podría aplicar un logo y se aplicaría a todas las demás. Observa que aquí tengo los diferentes diseños que aprendimos en la primera lección, los diferentes diseños que me ofrece para cada tema PowerPoint. Obviamente, aquellos diseños, por ejemplo, donde tengo como dos columnas, puedo aplicarle solamente ciertos detalles que solo van a aparecer en ese tipo de diapositivas, o puedo irme y aplicarlo en esta diapositiva general. Muy bien, así es como funcionan, para eso son los patrones. Ahora, en el caso del patrón de documentos, cuando yo necesito imprimir varias de las diapositivas en miniatura, aquí puedo establecerlas, por ejemplo, orientando las diapositivas de manera vertical, horizontal, orientando la página de manera horizontal. Ahora sí que, para que yo las pueda imprimir, las miniaturas, como yo deseo. Déjame regresarme un poco a la página de notas. ¿Para qué sirve la página de notas y para qué sirve entonces trabajar el patrón de notas para hacer modificaciones a los estilos de los fondos? Bueno, para lo siguiente. Las páginas de notas funcionan, por ejemplo, cuando yo voy a estar frente a un auditorio grande, donde, por ejemplo, voy a estar caminando, hablando con el micrófono, voy a tener, por ejemplo, mi diapositiva a mis espaldas proyectada en un gran monitor, en una gran pantalla, y yo no voy a estar controlando la presentación ni siquiera con un control remoto, que se puede. En esos casos, es conveniente que yo tenga las notas en mi mano. Igual que podría tener las miniaturas de las diapositivas en mi mano también a través de una impresión de esas miniaturas, también será prudente que tenga la impresión de mis notas para poder hacer uso de ellas mientras hablo. Entonces, para eso sirve el patrón de notas, para precisamente las configuraciones de las páginas de notas que yo imprima me queden parejas para todas. ¿Correcto? Creo que es claro ahora sí la importancia de utilizar un patrón de notas, de documentos o de diapositivas en su caso. Ahora voy a pasar al grupo que se llama mostrar o ocultar, que básicamente me agrega algunas herramientas muy útiles como las reglas. Si quiero hacer una colocación más precisa de las imágenes, de las gráficas, etc., puedo basarme en de las reglas e incluso puedo agregar líneas de cuadrícula. También, insisto, para que me permitan acomodar las cosas de una manera mejor. Puedo tener ambas o ninguna o alguna de las dos. También puedo utilizar o hablarles ahora del grupo Zoom. El grupo Zoom ya lo sabes usar, básicamente le clicas aquí, seleccionas el Zoom que quieres específico, le das aceptar y se adapta. Si quiero utilizar una función semejante al 100%, le doy clic aquí a ajustar la ventana y automáticamente se amplía la diapositiva para ocupar el mayor espacio que se puede en la ventana. Hablando del grupo color o escala de grises, puedo tener mi presentación a todo color, puedo tenerla en escala de grises o incluso puedo tenerla en blanco y negro puros. Va a depender mucho del monitor que voy a usar, cómo la voy a imprimir o cómo la voy a proyectar. Voy a regresar entonces a todo color como estaba hace rato. Casi ya para terminar, tengo el grupo ventana que funciona muy parecido a Excel. Por ejemplo, puedo generar 2 o 3 ventanas para poder tener varias diapositivas diferentes abiertas. Si le doy clic aquí a organizar todas, observa que se ponen una al lado de la otra. O si le doy clic aquí a cascada, observa que me aparecen así. Ok, voy a entonces a quitar 2 de estas y voy a darle clic a organizar todas. Como solo me queda una, me ocupa todo el espacio. También tengo esta función que es mover división. Observa que si le doy clic aquí, mediante las flechas derecha o izquierda, puedo variar el área del panel de diapositivas. También puedo variar el área o panel de notas. Mediante las flechas le doy clic al botón del ratón, el clic izquierdo, y ya quedan fijas las áreas nuevas. También puedo cambiar las ventanas activas mediante esta función. Si por ejemplo tengo una ventana, las organizo y tengo una u otra, observa que está seleccionada la ventana 2, le doy clic a la ventana 1, ahora se convierte en la ventana activa y lo que trabaje se va a reflejar aquí. Por último, si ya quiero hacer una tarea que es repetitiva, la quiero hacer de manera automática, tengo la opción, como ya te platiqué en Word y en Excel, de crear una macro, que es un pequeño programa que haga esa tarea repetitiva, me la haga automática con tan solo presionar un botón. Básicamente así es la función macros, que no veremos porque, repito, excede los alcances de este curso. Bueno, espero que no haya ninguna duda y si lo hubiera ya sabes cómo puedes contactarnos, esperando que este curso te haya servido y estamos siempre a tus órdenes. Que tengas muy buen día.